Universidad Autónoma Metropolitana, 40 años de ciencia y saber. Lunes en la Ciencia. En el día de hoy nos acompaña el Dr. Luis Leñero Otero, un hombre que ha forjado la historia de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Su historia académica comenzó en la UNAM, en donde estudió Ciencias Sociales. En 1964 hizo una maestría en Desarrollo Social en la Universidad de Lovaina y en 1981 realizó un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Libre de Bruselas. Se desempeñó como director del Instituto Mexicano de Estudios Sociales. Fue maestro en la Universidad Iberoamericana. Realizó investigaciones para la Fundación Ford y trabajó para la ONU. Tiene como líneas de investigación la sociología familiar, la sociología de las generaciones y subgéneros, y la sociología de la religión, creencias y prácticas. Este profesor emérito de la UAM Iztapalapa es autor de 32 libros y 129 artículos. El doctor Leñero nos hablará en esta ocasión de los cambios en la familia actual. La ciencia en la vida cotidiana de la formación familiar, le podríamos llamar a esta plática, y el cambio de la vida familiar en los últimos 50 años, ¿no? Esto que presento es un resultado de un trabajo de investigación que venimos realizando todo un grupo de investigadores desde los años 60, ¿no? En el que hicimos el primer estudio de una encuesta nacional sobre la familia mexicana. De ahí para adelante pudimos hacer toda una serie de estudios sucesivos sobre la familia mexicana, estudios de campo, estudios empíricos de la realidad de las familias mexicanas. Y estos estudios fueron referidos cada vez a las nuevas familias que se presentan en el país, ¿no? De tal manera que estamos cubriendo prácticamente 3 generaciones de familias, ¿no? En las cuales podemos medir el proceso de cambio que se ha presentado en la unidad familiar. Este proceso de cambio es un proceso sumamente agudo, sumamente rápido si comparamos con toda la transformación histórica de la vida familiar en el mundo, ¿no? Lo que ha sucedido en los últimos 50, 60 años en nuestro país es una transformación tremenda. Y esa transformación está unida a toda una serie de nuevos aprendizajes que tenemos que hacer todos. Precisamente porque la nueva forma de comportamiento familiar implica una serie de formas nuevas de relación humana, de relación familiar, de relación interfamiliar. Pero mi planteamiento original es una introducción al significado de la ciencia social en este caso, pero la ciencia social unida a otras disciplinas científicas. La ciencia social como una imperiosa presencia de la ciencia para la vida cotidiana de la gente común y corriente. Si la ciencia no sirve para mejorar la vida cotidiana de las personas que vivimos en este mundo, no tiene mucho sentido, no tendría mucho sentido. La ciencia tiene un aporte muy importante en la vida cotidiana de las personas. La ciencia habla de una realidad verídica, comprobada, ratificada científicamente. Las ciencias sociales no son ciencias exactas, pero son ciencias que tratan de encontrar el sentido de la vida social, de la vida humana, y ese sentido social de la vida humana es un sentido que implica el conocimiento de la realidad tal y como está sucediendo, el conocimiento verídico de la realidad.
Para la vida cotidiana, la ciencia tiene un aporte muy importante que es la veracidad. Tenemos que conocer la realidad, tenemos que aceptar la realidad en su vericidad, en su realización factual. Tenemos que entender esa realidad y tenemos que comportarnos y tratar de explicar la causalidad de todos los cambios sociales que se producen al nivel de la vida cotidiana. Pero en la vida cotidiana, uno de los ámbitos más importantes, más central, fundamental, es la vida de la familia. En la vida cotidiana vivimos todos los días unos con otros, pero comenzamos a vivir desde que nacemos en el seno de una familia generalmente. Nacemos en una familia, nos criamos en esa familia, compartimos, aprendimos lo que es la vida social, lo que es la vida humana, a partir del aprendizaje que hacemos en la familia. La familia transpone precisamente toda una cultura ancestral que viene de atrás y que se reproduce generación tras generación de una manera o de otra, pero se reproduce. Y esta reproducción nos hace aprender a vivir, a ser personas humanas. Aunque en la familia haya aspectos que precisamente no sean los más ideales, porque la familia es en el seno de la familia se vive, por un lado, la felicidad más profunda que puede vivir el ser humano a través de las vinculaciones familiares, pero también se viven los dolores más fuertes, más grandes del ser humano en la experiencia familiar. La familia reúne estos dos extremos. Y la familia que se vive en la vida cotidiana tiene una serie de manifestaciones esenciales. Dos fundamentales. Uno es el principio, la experiencia de la consanguinidad. La consanguinidad significa algo ascriptivo, porque tenemos la misma sangre, padres e hijos, hermanos entre sí, nietos, abuelos, compartimos una misma sangre, pero esa misma sangre no es idéntica, sino se va modificando, va variando. Este principio de consanguinidad hace de la familia algo ascriptivo. No escogemos a los padres nosotros, no escogemos ni siquiera a nuestros hijos, no escogemos a nuestros hermanos, pero son nuestros hermanos y son consanguíneos nuestros, participamos en su misma sangre, y eso hace de la familia algo que está más allá de nuestra simple voluntad, de nuestra simple escogencia. Claro, hay dos tipos de familia fundamentales en la vida de toda persona. Por un lado, el principio de la familia de origen. Nos originamos, surgimos, nacemos, o nos hacen nacer más bien, en el seno de una familia generalmente, ¿verdad? Hay casos extremos. Y por otro lado, tenemos la experiencia de nuestra vida aprendida en la familia para ir más allá de la familia. Pero decíamos, por un lado está el principio de la consanguinidad, pero por otro lado está el principio de la afinidad. Sin afinidad no puede haber consanguinidad, porque la primera afinidad es el encuentro marital como tal, con todos sus antecedentes y con todos sus consecuentes. Pero ese encuentro es un encuentro teóricamente personal, individual, selectivo de cada quien, teóricamente, porque en la familia tradicional no se casaba uno con el que quiere, con la persona que quiere,
sino se casaba con la que los padres habían escogido, o cuando menos que los padres habían de alguna manera querido, aceptado, ¿no? Y el principio de la afinidad surge de la voluntad de unirme a una persona para ser la pareja mía y para ser la madre de mis hijos, ¿no? Y entonces la afinidad surge también con esta unión marital. Y todos los hermanos de una hermana casada adquieren por afinidad el parentesco con los hermanos de la otra persona, ¿verdad? Son sus concuños, ¿no? Y viceversa también. Los concuños adquieren, son tíos de los hijos que nacen de la hermana casada con otra persona, ¿no? Entonces, estos dos parentescos, uno más social, otro más biológico, pero también social desde el punto de vista de la convivencia y de la biología y de la coincidencia de unión, hacen dos principios fundamentales de la familia. Y nacemos en una familia y morimos en contacto con una familia. El punto de partida y el punto de término de nuestras vidas está cerca, muy cerca, vinculado, está dentro de la estructura familiar. Estos dos principios, pues, implican una serie de aportes culturales que vienen de atrás, que vienen de familia en familia, de generación en generación. Decíamos al principio que cada 25 años comienza una nueva generación. Generalmente, en términos demográficos y estadísticos, la diferencia entre un padre y un hijo comienza en términos medios a la edad de 25 años después de vida de unos de otros, ¿no? Y esta sucesión de generaciones que van dejando no solamente sus genes, ¿verdad? Porque en la sangre están los genes. Ahora hablamos más bien de genes que de sangre. Los genes que se transmiten en la herencia biológica están ahí presentes y se confunden con lo aprendido dentro de la familia. Somos genéticamente similares a nuestros padres en muchos rasgos por genética, porque en los genes está comprendido y es algo que nosotros no hemos escogido, que no hemos podido ni siquiera modular de alguna manera. Sin embargo, hay un proceso de aprendizaje y hay un proceso de socialización que lo hacemos mediante la familia. Y entonces vienen las generaciones aportando, vienen los sexos aportando su cultura o su subcultura, vienen los hijos, los hermanos, vienen los aportes que llegan a la familia y que se transmiten de unos a otros de una manera o de otra. Y vamos a ver que precisamente, entre otras de las cuestiones que vamos a analizar así, es decir, qué tantas transformaciones se están presentando ahora que se enfrentan, que parten de esos mismos dos factores fundamentales que decíamos, de consanguinidad y de genética, y por el otro, resultado del aprendizaje y de la socialización. Esos factores están sujetos a la influencia que tiene en la familia la propia sociedad en donde se encuentra. De hecho, las familias se pueden ver desde el punto de vista sociológico como un microcosmos
que de alguna manera condensa en gran parte el macrocosmos social en donde vivimos, la macroestructura. Los sociólogos estudiamos el mundo de las relaciones entre las personas, los actores sociales, los grupos sociales, las instituciones sociales, el fenómeno de interrelación de todos los grupos, de toda la vinculación humana, y la analiza en colectividades, en formas de conjuntos. Cuando hablamos del estudio sociológico de la familia, estamos hablando del estudio no de una familia o de la familia en su carácter de institución social, sino también de institución social, que significa normas que existen en una sociedad para regular el comportamiento de la vida familiar. Las leyes civiles, las leyes religiosas, las normas religiosas, todas las disposiciones de una sociedad políticamente organizada y jurídicamente establecida, regulada. Y entonces estamos hablando de la familia como una representación del modelo familiar que la sociedad normatiza, ¿no? Escribe sus normas y sus regulaciones. Pero la familia no solamente es una institución social regulada por normas, por obligaciones de unos y otros, las obligaciones de los contrayentes esposos, las relaciones de los padres y los hijos entre sí, etcétera, sino que sobre todo es un conjunto de unidades, de grupos primarios que llamamos los sociólogos, en donde existen relaciones primarias, relaciones cara a cara, relaciones afectivas, relaciones cotidianas, relaciones entre los miembros de las familias. Y entonces aquí estamos hablando en México de más de 20 millones de grupos, hogares, ¿no? O bien de grupos familiares, ¿no? Que existen. Y cuando hacemos estudio sociológico no nos estamos refiriendo solamente a una familia, sino nos estamos refiriendo a la pluralidad de las familias. Y aquí es donde comienza el problema del conocimiento de la vida familiar y de la transformación familiar. Estamos hablando de la pluralidad de las familias, la pluralidad multifacética de las familias que tienen una cantidad de aportes socioculturales venidos de un lado y de otro y que se han ido conjugando en unidades familiares, ¿no? Estamos hablando de una pluralidad en un país en donde hemos vivido intensamente, profundamente, ancestralmente, desde la época prehispánica, un fenómeno de aculturación constante entre unos grupos con unas culturas y con otras culturas. México era un mosaico de culturas, de subculturas indígenas, que no eran iguales, que tenían sus normas y sus costumbres diferentes, que eran grupos étnicos, que eran tribus muchas veces, que eran clanes y que eran nómadas y otros ya asentados. Y entonces hay el encuentro entre todos, entre unos y otros, las luchas incluso de unos grupos y de otros, y todo eso se va a conjugar en la vida familiar resultante. Las nuevas familias van a ser mezcla de culturas, mezcla de personas que han pertenecido a diversas culturas y de grupos sociales que tenían trayectorias diferentes y que llegado el momento sus miembros se han fusionado y han producido una nueva generación que es híbrida.
pero sobre todo en México tenemos toda la aculturación venida de la conquista de lo que se llamó la Nueva España, de toda la cultura occidental a través de la cultura hispánica, a través de la cultura venida de España, al llegar al país y al imponer unas nuevas normas institucionales, ¿no?, para la vida familiar, entre otras muchísimas otras cosas. Y entonces las personas, los indígenas que se comienzan a mestizar, por un lado, con un sistema que no era un sistema totalmente legal, porque en México se produjo un fenómeno con la llegada de los españoles cristianos católicos, que eran católicos, eran muy católicos, y reflejaban o querían reflejar las normas religiosas existentes para el modelo institucional de la familia, ¿no? Pero la mayor parte de los españoles venidos a la Nueva España, los conquistadores, sobre todo en un principio, ¿qué les sucedió? Les sucedió que realmente al venir a la Nueva España tuvieron no una mujer, no respondieron al modelo de matrimonio monogámico cristiano existente en sus países, sino que tuvieron relaciones maritales con las mujeres indígenas. Y de ahí se creó toda una descendencia en los 3 siglos de vida colonial, una descendencia de mestizos a todos los niveles, que tuvieron que llamar y tuvieron que reclasificar a los diversos grupos o a los diversos representantes de esos grupos en forma muy diversa, como castas, ¿no?, que tenían todos los tipos de mezcla español-indio, mezcla español negro, mezcla indio negro, mezcla con una mexicana mestiza con otra mestiza, pero de mestizaje con la población negra, etcétera. Y entonces apareció desde el punto de vista de la consanguinidad una mezcla de genes y una mezcla de características biológicas, producto precisamente de este fenómeno de interculturación y de aculturación múltiple. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el producto de esa sociedad de tres siglos que después se ha convertido en México, y tenemos, con toda esa multiplicidad de etnias y de mezcla de etnias, toda una sociedad plural y toda una serie de familias con una pluralidad cultural extraordinaria, más de lo que nos imaginamos. ¿Y cómo es que es posible eso? Porque en México tuvo que inventarse una fórmula de convivencia pacífica, entre comillas, ¿no?, que consistía precisamente en toda una filosofía. Dicen que la filosofía inglesa, como la dibujó Shakespeare, está basada sobre un principio: ser y no ser, to be or not to be, that's the question, ¿no? Ese es el meollo, ¿no? Ser o no ser, eres o no eres, decídete, ¿no? En México, la filosofía mexicana siguió la pauta de un Cantinflas, que precisamente su personaje y su personalidad, por eso fue tan famoso y por eso hubo tanto eco en su aparición, porque significaba una filosofía: ser y no ser al mismo tiempo. Ahí está el detalle. Y entonces yo soy mexicano, yo soy mestizo, pero soy español, pero no soy español, y entonces tengo que hacer el juego de una cultura de ambivalencia. Y cuando contraemos matrimonio nos encontramos con una nueva culturación,
con un nuevo mestizaje necesariamente en México. Y más si nos casamos con alguien que viene de fuera, que nació de fuera, como es mi caso. La aculturación es plural, es ilimitada, ¿no? Y entonces nos cuesta trabajo entendernos a nosotros mismos. Y muchas veces tenemos la mentira, no es tanto mentira, sino es la ambivalencia en que vivimos. Tenemos que vivir en ese mundo y actuar con ese mundo oficial, pero por otro lado tenemos nuestro mundo. Y la cultura mexicana de origen, entre comillas, quedó de alguna manera sumergida pero presente, está ya en el segundo piso, pero está funcionando y está en el subconsciente también, y está apareciendo. Y entonces eso va a tener consecuencias en la vida familiar. Y va a tener consecuencias en una serie de problemas y la manera de resolver esos problemas que tenemos las familias mexicanas. Y eso es lo que hemos estado estudiando. Hemos estado estudiando durante 50 años todos los tipos de familias, todas las formas familiares, todas las mañas familiares, podríamos decir, todos los problemas que se presentan y los problemas que devienen en una nueva sociedad. Y aquí entramos al otro tema. Antes de hacerle una relación de la nueva problemática, tenemos que entrar a la relación de toda una de las transformaciones culturales que se han presentado. ¿Qué ha pasado en estos últimos años, no solo de este siglo, que apenas comienza, sino del siglo pasado, que aunque podemos decir que comienza en el siglo XX, ¿no? Después de la Revolución. ¿Me permiten si me quito mi saco? Para estar más... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el mundo? Porque aquí vamos a encontrar también la problemática de la transformación de este mundo. Y de todo esto vamos a llegar a la conclusión de conocer más nuestra problemática y ver qué implicaciones tienen en los cambios de la vida familiar, que es el tema prácticamente de mi tesis, de mi presentación. ¿Qué problemas profundos han aparecido en estos dos siglos, en este siglo y un poco que iniciamos del nuevo milenio? Podríamos encontrar una serie de, entre comillas, revoluciones sociales, macrosociales, que van a tener un impacto muy grande en la vida familiar mexicana. Primero tenemos la revolución industrial y tecnológica. La sociología, de hecho, nació estudiando el problema de la revolución industrial en Europa. Así nació la sociología. El fenómeno de la revolución industrial, que era el descubrimiento de la máquina, el descubrimiento de la producción en serie, el descubrimiento de una tecnología inexistente en los años anteriores o apenas rudimentaria en los siglos anteriores. Y esta revolución industrial ha creado todo lo que hemos llamado la modernidad actual, ¿no? Porque siempre se ha estado hablando de lo moderno es lo actual, pero lo actual deja de ser actual y después aparece algo más actual, ¿no? Pero a esto que hemos llamado en términos generales la modernidad, esa revolución industrial ha generado todo un nuevo mundo, ciertamente. Un nuevo mundo de relaciones humanas que hacen énfasis en el sistema productivo en serie, que hacen énfasis en una nueva tipo de economía, que hacen énfasis en una nueva sociedad cada vez más urbanizada y concentrada en ciudades y no tanto en el campo, que hace
que hace énfasis en la producción industrial más que en la producción alimenticia, que es con la que vivimos, ¿verdad? Es decir, México era, a principios del siglo XX, era un país totalmente rural. El 80% de la población era rural en el siglo XVIII, ¿no? Cuando México se independizó, ¿no? Era rural y tenía prácticas rurales, en la vida rural, en la convivencia rural, en las familias rurales, en los pueblos pequeños, muchas veces distanciados unos de los otros, en un país muy grande, inmenso, con comunidades muy aisladas por todos lados. Así comenzó México. Pero cuando llega la revolución industrial, sobre todo ya en los años 40, 1940, 30, pero sobre todo 40, van a aparecer toda una nueva dinámica de la reproducción de las ciudades, del crecimiento de las grandes ciudades. México, Distrito Federal, va a crecer extraordinariamente, Monterrey, Guadalajara principalmente, y después otras ciudades medias que crecieron, pero no crecieron tanto, porque la gente del campo se iba directamente a las ciudades, como lo que sucedió en Europa. En Europa, los campesinos, los artesanos, se fueron a buscar trabajo en época difícil económicamente, a buscar trabajo en las nuevas fábricas. Y entonces dejaron sus talleres para enrolarse como proletarios en las fábricas y en las industrias. Así pasó en México, pero en el siglo XX propiamente dicho. La revolución también del avance tecnológico, del avance científico y tecnológico. En los últimos 50 años, más que antes, pero ya desde antes, hemos visto la transformación del desarrollo de la ciencia física y la ciencia biológica y la ciencia astronómica de la meteorología y la ciencia de todo el conocimiento biológico. Por ejemplo, hubo un fenómeno biológico trascendente que fue el descubrimiento de las vacunas. Pasteur tiene la culpa. ¿De qué? Pasteur tiene la culpa del crecimiento demográfico, de la explosión demográfica que después Malthus atribuyó. ¿Por qué? Porque ya la gente no se moría tanto, ¿no? La esperanza de vida en el siglo XVIII en México no pasaba de 45 años como vida promedio que tenía la gente. Algunos vivían más, pero muchos morían antes, ¿no? Y el promedio eran 45 años de esperanza de vida del momento de nacer, ¿no? Vino la vacuna y la vacuna comenzó en México a implantarse ya en el siglo XIX y entonces ya no se morían los niños recién nacidos. La mortalidad infantil era enorme. Actualmente la mortalidad infantil ha descendido en los últimos 20, 30 años, de 60 que había cada 1000 nacidos vivos, ahora ha disminuido a menos de 18 que se mueren, ¿no? Y por otra parte, los viejos antes se morían muy temprano. Una persona de 60 años era un anciano, ¿no? Un anciano difícilmente que podía trabajar, ¿no? Actualmente los ancianos ya somos muchos, ¿no? Y podemos tener 80 hasta 90 años y todavía andamos ahí dando guerra en las conferencias, ¿no? O trabajando en la universidad dando clases, ¿no? Y la esperanza de vida es totalmente diferente, 85 años de vida promedio, ¿no? 86, 87, ya está casi, y llegamos según hombres y mujeres que son diferentes. Pero esto ha tenido consecuencia de la revolución biológica, científica, biológico, del avance científico y tecnológico. Y de ahí se produjo la revolución demográfica. Vino las teorías de Malthus, la población ya no puede comenzar a seguir creciendo tanto,
¿Por qué? Porque nos vamos a morir de hambre. Y entonces Malthus hizo un estudio de estadísticas, ¿verdad? Para ver cuánto crecía la población y cuánto crecía la producción alimenticia. Y entonces sí, la producción alimenticia, sin mucha tecnología todavía, crece más pequeño que la producción demográfica, y seguía creciendo y seguía creciendo. Viene la explosión demográfica, nos vamos a explotar en este mundo de gente, ¿no? No vamos a caber, el barco ya es muy pequeño para la población que viene de generación en generación. Y esto tuvo una consecuencia muy grande finalmente. Se tuvo conciencia de que había que regular la natalidad, de que seguíamos reproduciéndonos en todo el mundo, pero teníamos que reducir la producción de hijos, ¿no? En México, por ejemplo, mis tatarabuelos tenían, y yo he hecho el estudio de la genealogía desde mis antetatarabuelos hasta la fecha desde que llegaron unos a España, de España, y tenían 12 hijos. Familiar va a surgir y va a implicar una cuestión que va a transformar a la familia mexicana de estos días, ¿no? En donde ya el 70% de las mujeres casadas o unidas maritalmente usan anticonceptivos, ¿no? Primero que ya no tienen tantos hijos. 2 hijos ya son muchos. 3, ya es exagerado, ¿no? Cuando yo le preguntaba a mi esposa antes de casarme cuántos hijos quería, y entonces ella dijo, bueno, pues 4, porque en mi familia tuvimos 4. Y entonces yo le decía, no, pero las familias mexicanas tienen más, tiene que ser cuando menos 6. No, 6, no, ¿verdad? Pero ya comenzábamos a hablar de eso, ¿verdad? Antes no se hablaba de eso. Era simplemente lo que tenía que ser, y la mujer tenía que asumir la responsabilidad, ¿no? Revolución de la revolución científica y demográfica. La revolución urbana, ya he hablado de eso, de esa concentración urbana, de ese crecimiento exagerado de una sociedad masiva. Vivimos en México, en la Ciudad de México, en una sociedad masiva, en donde somos anónimos a los demás que nos cruzamos. ¿Con cuánta gente nos cruzamos todos los días en la Ciudad de México? Miles de gentes. Nos subimos al metro, ¿cuánta gente hay ahí? No nos conocemos, o si nos conocemos, pues ahí va entre toda la manada, bueno, entre toda la masa. Vivimos en una ciudad masiva. Y esto modifica nuestros comportamientos. Y esto va a influir sobre las familias. Las familias, en lugar de estar abiertas a la comunidad, como están en los pueblos, todos se conocen entre sí. Fulano sabe de quién es, los bienes y los males, y los chismes y todo, ¿verdad? Pero hay un conocimiento y un control social de todos. En cambio, en la ciudad, todos somos anónimos, nuestro comportamiento. Allá, mira, ya vimos a la hijita de Marisol, y la hijita de Marisol andaba con un muchacho y le dio un beso, y entonces ya todos se enteraban, ¿no? En el pueblo ya sabían que la hija de Marisol le había dado un beso a la hija de Roberto, ¿no? Aquí en la Ciudad de México nadie se entera. La dinámica es otra. Y las familias tienen que ser otras. Y las familias tienen que reaprender una nueva manera de socialización en una ciudad en donde cada quien jala por su lado. Y es tan difícil en un condominio que se conozcan a todos los condóminos que están ahí al lado, a la otra puerta. ¿Quién es fulano? ¿Quién sabe? Son anónimos unos a otros. Mejor así, dice, para no pelearnos. La ciudad crea ese tipo de relación que se va a enfocar en la vida familiar. La revolución democrática.
Los gobiernos dicen, no, nosotros tenemos que hacer políticas sociales, políticas de esto, políticas de aquello, políticas de esto más, de población, de salud, de todo. Todos son políticas, pero ¿cómo manejan esas políticas? Con grandes organismos. Mientras más grande el organismo, más presupuesto vamos a poder tener del erario nacional. Y entonces construimos una burocracia más allá del tamaño de las necesidades de México. No quiere decir que la burocracia no sea, que los organismos no sean necesarios, sino que los organismos burocratizados nos tratan, nos convertimos en papeles, nos convertimos en documentos. Y si no tenemos nuestro documento de identidad, no somos nadie. Usted no puede hacer esto, no puede comprar esto, no puede ir allá, no puedes obtener algún beneficio, no puedes comprar si no presentas tu tarjeta de tu identidad del IFE, ¿no? Ahora del INE. Es decir, la burocratización, y la burocratización Max Weber la estudió muy bien en Europa ya, cómo se vino en Europa y cómo se viene en nuestros países. Hay todo un fenómeno de burocratización de tratamiento. Pero hay además toda una nueva sociedad, cuando menos en principio, de democratización. De la necesidad de ser democráticos, aunque no lo seamos. Ahí está el detalle, ¿no? Somos democráticos, somos un país, nuestra Constitución dice que México es una república federal, y ahí comienza la primera mentira, democrática, ¿no? Y ahí comienza la segunda mentira, ¿no? Es decir, la democracia como respeto a las personas humanas, los principios, los derechos humanos, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, ¿no? La revolución democrática, la revolución liberal, en el que se reconoce en los derechos de cada persona. Pero esos derechos de cada persona también se van a tener que reconocer en la vida familiar. Se puede ser democrático en la familia. Aquí decían, no, eso no es imposible. ¿Cómo poner a juicio de los niños que no son niños y no saben cómo vamos a ser demócratas en la familia? En la familia mando yo, dice el padre, ¿no? Problema democrático, no entendemos la democracia todavía. Pero somos una familia democrática y hay que llevar la democracia. Entonces esto también tiene un efecto. Y voy rápido. La revolución cultural que significa ese aporte múltiple de subculturas, de multiculturas y de respeto a esas culturas. Los antropólogos han hecho mucho al respecto. Han hecho el estudio de la antropología como un estudio del respeto a las diferencias culturales, a las culturas de cualquier país, de cualquier zona. Tenemos la obligación de respetar las culturas que consideramos primitivas incluso, pero las respetamos en lo que vale de sus valores culturales. Y ahí está la implicación también de esa concepción de reconocimiento a las diferencias. La revolución ética y de la autorresponsabilidad. En la ética se ha modificado muchas cosas. Bueno, lo dejamos ahí y vamos a una lista. Voy a enlistarles una serie de problemas. Ya no dispongo de más tiempo y entonces voy a hacer una relación de cómo esos hechos y otros más vinculados de transformación de toda la sociedad contemporánea, llegados a México en determinado momento, cómo han producido efectos en el cambio de nuestras familias. Algo de eso ya he hablado, pero vamos a mencionar algunos otros. Primero, el problema más lacerante de México sobre las familias es la desigualdad de nuestras familias.
México es un país tremendamente desigual, no solamente plural, sino desigual. Hay desigualdad, la pobreza es todavía mayoritaria. El 65% o 70% de las familias mexicanas son familias pobres. El 15% son familias súper ricas, incluyendo a la familia de la persona más rica del mundo, ¿no? La desigualdad de las familias crea una relación interfamiliar desigual y una explotación de las familias pobres por las familias ricas y las familias de clase media acomodaticias entre uno y otro ámbito. Pero ahí hay todo un problema interfamiliar que se refleja en muchos aspectos de la vida cotidiana, de la comida, de la vivienda, del tratamiento social que se les da, del reconocimiento o no, de los obstáculos que se ponen a unos y a otros, son los privilegios, etc. Las familias mexicanas viven en conflicto entre sí, precisamente por las diferencias de clase social, las diferencias de posición social. La desocupación, por ejemplo, la desocupación, el cambio de una inflación o de un crecimiento de la inflación, lo que significa para las familias pobres y lo que significa para las familias ricas, que se ríen de eso porque ya no van a, o se lamentan porque ya no van a ganar tanto como estaban ganando. La desocupación formal, las rupturas marcadas de vida interfamiliar, el enrolamiento delictivo de los jóvenes pobres, una de las causas fundamentales de la situación imposible que estamos viviendo en los días actuales, la inseguridad y la violencia institucionalizada y el crimen organizado junto a la corrupción de nuestras autoridades y de nuestras autoridades intermedias. Estamos viviendo en las familias esa diferenciación. Unos pueden tener casa, otros no. Unos viven un temporal, un huracán y quedan sin casa, y ahí quedan sin casa y les prometen ayuda y les dan unas migajas nada más. La diferencia, ahí está la diferencia en el conjunto de las familias mexicanas. Efectos de rebote en las familias, la inseguridad del crimen organizado. La tendencia de ruptura del integrismo familiar. Ya las familias ya no funcionan como un integrismo familiar. No voy a poder explicar esto en detalle, pero todas las funciones de la familia tradicional están vinculadas entre sí. El matrimonio monogámico, el matrimonio de los hijos, las funciones de los padres y de los hijos, el grupo familiar, está unido todo en un sistema sincrético. No entro en detalle porque no me alcanza el tiempo, pero esta estructura interna que hacía un familismo extraordinario en sus aspectos positivos, pero también en sus aspectos negativos, porque además tenía una mujer que se sacrificaba por la defensa de su familia, y gracias a la actuación de la mujer, esa familia seguía adelante, ¿verdad? Pero en fin, independientemente de eso, ha venido sufriendo la desarticulación de sus funciones, ¿no? La desarticulación de las diversas funciones, desde el momento en que la jefatura ya no es solo del hombre. Antes no se cuestionaba, el hombre tenía que ser el jefe de familia y el que decidía, y eso creaba una unidad forzosa que cometía irregularidades y violaciones de los derechos humanos de sus miembros, pero él era el jefe. En el momento que se comienza a cuestionar ese machismo que pone a los hombres como jefes automáticos de la vida familiar, y dice la mujer, no, yo también intervengo, yo debo intervenir en la jefatura de la familia, y cuando menos acéptame, y discutimos entre los dos, pero esas discusiones a veces no llegan
llegan muy lejos porque se rompen el entendimiento. Los hombres acostumbrados a ser jefes en su familia, donde eran esclavos o casi o dependientes en su vida de trabajo, inseguros como los trataban, sobre todo de los sectores populares, llegaban a sus casas y cuando menos ahí eran los jefes y hacían lo que se les pegaba la gana. Y le golpeaban a la mujer cuando consideraban que se portaba mal y por supuesto a los hijos, y los hijos nada más veían al padre desde lejos y le temían. Y eso se ve reflejado en todas las encuestas que veníamos haciendo incluso en los años 50. Pero actualmente todos estos eslabones están disasociados y entonces estamos ante una nueva familia de comportamientos diferentes. Cuando el hombre tiene, caray, tengo que respetar por ejemplo, la ocupación de mi mujer no solamente está para trabajar en el hogar, su vida es el hogar, sino puede elegir una profesión. ¡Caray! Y entonces yo me voy a casar con una muchacha que va a tener una profesión, a lo mejor es más lista que yo. Y si estudiamos juntos saca mejores calificaciones. Porque así lo hemos constatado muchas veces. La mujer es mejor estudiante que el hombre. Y entonces el hombre se ve disminuido tremendamente. Se ve disminuido en la sociedad el macho, el nuevo macho, ¿no? El neomachismo mexicano. Ya no dice que es macho a lo Jorge Negrete, pero sigue siendo machito. Y sigue sintiendo ese poder perdido que tenía cuando menos en su hogar. A costa, claro, de la mujer. Y entonces ahí la perspectiva de género ha sido toda una nueva discusión. Claro, fueron las feministas las que levantaron la bandera, pero después de las feministas vivieron toda la sociedad a reconocer que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos y que se pueden constituir incluso matrimonios de doble carrera. Uno que tenga una carrera y otro que tenga otra carrera, y no la mujer como dependiente del hombre trabajando para el hombre, ¿no? Hemos hecho varios estudios al respecto, ¿no? de eso, ¿no? Y entonces esto crea una condición desconocida para la dinámica de las relaciones maritales, ¿no? Y entonces el hombre está temeroso desde que es novio. Antes, bueno, podía tener su mujer y después podía tener sus mujeres. Pues eso era aceptable, era normal. Eso lo habíamos aprendido de la colonia, ¿verdad? Era normal. Pero que la mujer tuviera un amante, se acababa, ¿no? Y la mataba, ¿no? Ya está el preso número 9, ¿verdad?, de la canción, ¿no? Que mata a su mujer y mata al hombre, ¿verdad? Y le dice a Dios, yo no me arrepiento de haber hecho eso porque mi mujer es una ingrata, ¿no? Y la ingratitud del hombre, ¿dónde había estado? ¿Verdad? Igual. Necesitamos cambios trascendentes de perspectiva de género, pero de educación de género. De los dos también, porque de la mujer misma, cuando se ve en una situación nueva, tampoco sabe bien actuar. Y ahora ya entonces ya no atiendo a los niños, atiéndelos tú. Y como él no los va a atender, entonces la mujer asume las dos cargas. Doble jornada. Tiene que trabajar si quiere trabajar. Si el hombre le dio permiso o si no le dio el permiso, pues igual trabajo. Porque lo que ganas tú no alcanza. Y entonces yo trabajo. Pero entonces, si ella trabaja, pues entonces ya ella manda, el que manda. Y muchas veces trabaja mejor y gana más dinero que el hombre. Bueno, ahí hay una transformación de la familia, necesariamente. Una necesaria educación nueva que no se ha dado. Yo ya no soy machista. Sigue siéndolo. Eres un neomachista. No lo confiesas, pero sigue siéndolo. Hemos hecho varios estudios sobre eso. Vulnerable la familia nuclear conyugal. Ese es el nuevo modelo. Lo hemos adoptado de los otros países, de los países industrializados. Hemos copiado su industrialización, pues también vamos a copiar sus costumbres. Y a través del cine nos llegan todas esas costumbres, ¿no? Y entonces adoptamos las costumbres y entonces, pues sí, somos así, pero también somos asá.
Ahí está el detalle, ¿no? Y entonces la familia está viviendo esas transformaciones porque está recibiendo influencias diferentes. Y ahora con la televisión en la casa, pues llega, es un invitado, no invitado, es un presente no invitado que está ahí y que llega hasta el hogar y hasta la alcoba, ¿no? De los padres y de los hijos, ¿no? Y entonces ahí se aprenden nuevas costumbres, nuevas formas de ser de la cultura anglosajona y de otras culturas. Y no hemos tenido tiempo de educar para entender y para reajustar nuestro comportamiento adecuadamente al respecto. Y así podría seguirles hablando de muchos otros, ya no los quiero cansar. Estamos ante una situación de cambio profundo de nuestras familias. Y nuestras familias no son cualquier cosa. Nuestras familias es lo más esencial de nuestra vida cotidiana. Y si eso esencial de nuestra vida cotidiana no sabemos cómo vivirlo, estamos en un problema. Y sufrimos mucho por eso. Porque la familia aparece como una de las grandes virtudes de la familia moderna, el amor. Yo me caso no con los que me dicen mi papá, yo me caso con quien yo quiero. Ya la revolución romántica del siglo XVIII llegó a México, ¿verdad? Y entonces el amor es lo más importante, es la base de... Pero ¿qué pasa cuando el amor desaparece? Porque no nos entendemos ya. Porque no sé quién eres tú. Yo me casé contigo, pero no sé quién eres. Ni yo, pues tú te salen cosas ahí que no corresponden. Y tú tienes amigos que yo no... Entonces estamos en la necesidad de un nuevo aprendizaje. Y yo les digo a mis alumnas como estudiantes, tienen que tener mucha claridad de quién es su pareja. Y a los muchachos tienen que aprender a ser buenas parejas con sus pretendientes, muchachas, ¿no? Y el estudio del noviazgo da dado lugar también a una serie de tesis y estudios, ¿no? Estamos en un momento coyuntural de nuevo aprendizaje y no tenemos los medios para la reeducación o para la readaptación a esta nueva sociedad que ya no podemos evitar. La realidad está ahí. Nosotros no podemos aislarnos y crear nuestro propio mundito en el microcosmos familiar. Estamos recibiendo y estamos condensando todos los cambios que están en la vida contemporánea. Para terminar, me gustaría saber qué sienten ustedes de esto. Esto ya lo conocen, ya lo saben, pero ¿cuál es su sentir? Muchas gracias.